Hola, mi nombre es José Luis Solórzano López. Soy alumno del Centro Universitario Trilingüe del Grupo 1 de Francisco I. Madero. El titular es el doctor Martín Hernández Márquez. Mi proyecto de investigación es causas de los niveles bajos de comprensión lectora en los alumnos de la escuela primaria Presidente Francisco I. Madero. Objetivos. A través de esta investigación, pretendemos lograr saber por qué nuestros estudiantes presentan dificultades con la comprensión lectora, qué es lo que sucede al interior de las aulas y cómo es que los profesores llevan a la práctica las estrategias de lectura, por lo que nuestros objetivos son los siguientes. Explorar las posibles causas de por qué los alumnos presentan serias dificultades en la comprensión lectora, identificar las estrategias, actividades e instrumentos de lectura que emplea el colectivo docente en sus grupos, realizar un sondeo con los padres de familia para verificar si su hijo o hija lee en casa. Preguntas. Todo lo relacionado al tema en cuestión nos lleva a realizarnos una serie de cuestionamientos que radican en tres actores principales y su interacción: los profesores y profesoras, alumnos y alumnas, y los padres y madres de familia. Es decir, qué hace cada uno de ellos y los resultados que se obtienen. Por lo que las preguntas están dirigidas a nuestros tres grupos de análisis. ¿Qué estrategias utilizan los profesores para trabajar la comprensión lectora? ¿El padre de familia observa que su hijo o hija lee en casa? ¿Con qué frecuencia lo hacen? ¿Los alumnos comprenden lo que leen? ¿Cuántos estudiantes tienen acceso al uso de la tecnología para fortalecer la comprensión lectora? ¿Qué instrumentos tecnológicos se utiliza para reforzar la comprensión lectora? Marco teórico. En la década de 1920, con base en la teoría conductista, se pensaba que leer era únicamente verbalizar lo escrito. Solo se buscaba que el lector repitiera las ideas del autor, es decir, que no se consideraba que se desarrollara una interacción entre el texto y las personas que leían. El inicio de la comprensión lectora se desarrolló en un contexto histórico en el cual el conductismo era el paradigma de conocimiento en investigación educativa. Por ello, la principal teoría sobre la lectura tenía como su base esta corriente, lo cual implicaba que lo más importante para leer eran los contenidos de la enseñanza, el texto y procesos mentales que provocaban problemas en la comprensión. Leer consistía en decodificar signos y darles sonidos. En otras palabras, relacionar letras con fonemas. Se consideraba que si una persona era capaz de distinguir las letras, sus sonidos y podía pronunciarlos, entonces podía leer. Mortimer J. Adler. Hoy en día es imprescindible para la educación que las nuevas generaciones aprendan a desarrollar habilidades y estrategias cognitivas y metacognitivas, ya que con ellas se pueden alcanzar niveles de aprendizaje autónomo. Con los cambios sociales, la educación también ha venido cambiando acorde a las necesidades e intereses de la sociedad, ya que no se puede vivir desligado de tanto adelanto científico y tecnológico. Dichos cambios exigen a los docentes actualizarse para implementar nuevas técnicas y estrategias de enseñanza en el campo de la docencia. La Declaración Mundial Educación para Todos, aprobada en 1990 en Yomiten, Tailandia, dice que el progreso de la educación depende en gran medida de la formación y de la competencia del profesorado, como también de las cualidades humanas y pedagógicas y profesionales de cada educador. Nadie duda acerca de la necesidad de un cambio en la educación, y menos los que participan en los procesos escolares. Así pues, uno de los compromisos más importantes de los maestros con los alumnos de educación primaria es enseñarles a leer y escribir, pues el uso eficiente de la lengua oral y escrita constituye uno de los recursos necesarios para su desenvolvimiento personal, escolar y social. Con base a los principios de la teoría constructivista, se reconoce a la lectura como un proceso interactivo entre el pensamiento y lenguaje, y a la comprensión como la construcción del significado del texto. Según los conocimientos y experiencias del lector, por lo tanto, se puede afirmar que la comprensión lectora es el esfuerzo en busca del significado, y este esfuerzo consiste en conectar una información dada con algo nuevo o diferente. Hablar de la actividad del lector implica referirse a los procesos psicológicos, lingüísticos, sociales y culturales que subyacen en todo acto de conocimiento. En ese sentido,
La comprensión lectora depende de la complejidad y la extensión de la estructura intelectual de que dispone el sujeto para obtener un conocimiento cada vez más objetivo. Actualmente, los docentes de primaria se quejan constantemente de lo mal que leen los estudiantes, que no leen en forma comprensiva. Sin embargo, nunca se han preocupado por saber si estos saben leer, si existe alguna anomalía o condición para que no comprendan lo que leen. ¿Qué actividades, estrategias o instrumentos están utilizando los docentes? ¿Por qué no les gusta leer? ¿Se aburren o no? ¿Sienten motivación por hacerlo? Muy pocas veces, por no decir nunca, se ha enfocado el tema desde la perspectiva de descubrir las estrategias que se utilizan y se pueden utilizar para convertir el proceso lector en un instrumento de aprendizaje, en donde tanto los docentes como los estudiantes lo puedan aprovechar y utilizar en su beneficio y en el de su formación. Frank Smith destaca el carácter interactivo del proceso de la lectura al afirmar que en la lectura interactúa la información no visual que posee el lector con la información visual que provee el texto. Es precisamente en ese proceso de interacción en el que el lector constituye el sentido del texto. De manera similar, Heimilich y Perelman afirman que la comprensión lectora ha dejado de ser un simple desciframiento del sentido de una página impresa. Es un proceso activo en el cual los estudiantes integran sus conocimientos previos con la información del texto para construir nuevos conocimientos. Du Bois afirma que el enfoque psicológico hace mucho hincapié en que el sentido del texto no está en las palabras u oraciones que componen el mensaje escrito, sino en la mente del autor y en la del lector cuando reconstruye el texto en forma significativa para él. Heimilich y Perelman apuntan que la consideración del proceso de la lectura como un diálogo mental entre el escrito y el lector es un efecto de la gran influencia que ha tenido la teoría de los esquemas en la comprensión de la lectura. La teoría de los esquemas explica cómo la información contenida en el texto se integra a los conocimientos previos del lector e influyen en su proceso de comprensión. La lectura como el proceso mediante el cual el lector trata de encontrar la configuración de esquemas apropiados para explicar el texto en cuestión. Un esquema, según la definen sus teóricos, es la red o categorías en la que se almacena en el cerebro lo que se aprende. Por último, cabe destacar que es necesario conocer y respetar el punto en que se encuentra cada alumna y alumno, para así poder acompañarlos y guiarlos en su proceso de construcción individual del proceso de lectura, intentando ofrecerles medios necesarios para apoyarles a avanzar en la construcción de su aprendizaje. Diseño de la investigación. El diseño adoptado para esta investigación es de tipo no experimental de corte transeccional o transversal descriptivo, contraria a los estudios experimentales. Aquí no existe ninguna incidencia por parte del investigador, más bien se realizarán análisis causa-efecto sin ninguna intervención sobre dichas causas. Este diseño mantendrá el objetivo de poner en claro valores cuantificables que se manifiestan en nuestras variables, comprensión lectora, estrategias que usan los maestros para trabajar la lectura y uso de herramientas tecnológicas en la lectura. Mediante este diseño, daremos respuesta a una serie de interrogantes que nos brindarán respuesta a por qué los alumnos de la primaria Presidente Francisco y Madero tienen bajo nivel de comprensión lectora. En esta investigación, se utilizará como instrumento de medición una escala tipo Likert, donde se emplearán cuantificadores lingüísticos de frecuencia, nunca, casi nunca, algunas veces, frecuentemente, siempre. Esto en base a la información que se requiera conseguir. Con ella, obtendremos resultados con menor equívoco y mayor proximidad a la respuesta de nuestros objetivos, que ya se mencionaron con anterioridad. Instrumentos y técnicas de investigación. Para recabar la información que requerimos de estas interrogantes, se utilizarán prueba estandarizada, será aplicada a todos los alumnos de la escuela primaria, la prueba de CISAT, Sistema de Alerta Temprana, de la cual se tomarán los resultados del apartado de lectura. Escala tipo Likert. Esta herramienta será aplicada a profesores, padres de familia y alumnos. Los formularios para profesores, alumnos y padres de familia se elaboraron en Google Form y fueron enviados a cada uno de ellos. Para la prueba estandarizada de lectura de CISAT, se obtuvo de los materiales de exploración en habilidades básicas, lectura. Análisis de resultados. En la implementación de estrategias en los profesores,
El rango de frecuencia entre 21 y 27 puntos se obtuvo el 58.3% y entre 28 y 35 puntos se obtuvo el 41.7%. En los otros rangos de frecuencia no hubo ningún porcentaje. Se aplicaron 7 indicadores. Cada uno de ellos es una estrategia de implementación de la lectura y en su mayoría los profesores respondieron que las utilizan frecuentemente. En los alumnos, el rango de frecuencia fue más variado. Entre 7 y 13 puntos se obtuvo el 5% de ellos. Entre 14 y 20 puntos se obtuvo el 38%. Entre 21 y 27 puntos se obtuvo el 50% y entre 28 y 35 puntos se obtuvo el 7%. Los primeros 4 indicadores hablan sobre si el alumno explica después de leer, si fundamenta sus opiniones, si realiza conclusiones y si infiere. Las respuestas en su mayoría, como lo indican, es algunas veces. En los últimos 3 indicadores se buscaba saber qué herramienta tecnológica utilizan los alumnos, dando como resultado que el celular es la herramienta que utilizan para buscar lecturas y leerlas. Con los padres de familia, los rangos de frecuencia fueron los siguientes. Entre 3 y 6 puntos estuvo el 5%. Entre 7 y 9 puntos, el 28.57%. Entre 10 y 12 puntos está el 45.71%. Y entre 13 y 15 puntos, el 20.71%. A los padres de familia se les aplicaron 3 indicadores, los cuales son: su hijo lee en casa, sabe lo que lee su hijo en casa, ayuda a su hijo a leer en casa, y en su mayoría respondieron que algunas veces. Los resultados de la prueba de CISAT en lectura a 181 alumnos se encuentra el 20.99% en requiere apoyo, el 60.22% en desarrollo y el 18.78% en un nivel esperado. Interpretación y cierre. Como resultado de la aplicación de los instrumentos utilizados para este proyecto de investigación, la información que nos proporcionan nos da como resultado lo siguiente. Los docentes aplican estrategias de lectura con sus alumnos de manera frecuente, según el análisis de resultados de los indicadores de esta dimensión. Los alumnos respondieron en la mayoría de los indicadores que algunas veces explican, fundamentan sus opiniones, realizan conclusiones de lo que leen y también algunas veces usan la inferencia en sus explicaciones. En cuanto al uso de la tecnología, utilizan como aparato más común el celular para buscar y leer textos. Los padres de familia en su mayoría algunas veces se dan cuenta que su hijo lee en casa, saben lo que lee y brindan su apoyo para acompañarlo en la lectura. En las pruebas de CISAT, los resultados nos dicen que la mayoría de los estudiantes se encuentran en un nivel de desarrollo de la lectura. Los alumnos que salieron en el nivel de requiere apoyo, en su mayoría, son alumnos de primero y segundo. Para finalizar, se llegó a la conclusión que se requiere más apoyo por parte de los padres de familia y mayor interés por parte del alumno, sin dejar a un lado la participación que tiene el docente con la implementación de estrategias o técnicas como la gamificación que ayuden al alumno a tener un mejor nivel de comprensión lectora, aprovechando el uso de la tecnología con aplicaciones gratuitas en el celular, para motivar al alumno a que tenga un mayor interés por la lectura. Muchas gracias.